En esta segunda oleada roja en América Latina, las alegrías vienen con su pozo de amargor dulce porque revierte el pozo de amargura en el que han vivido los más golpeados, pero al tiempo deja un regusto amargo porque a 1 de cada 2 connacionales les han convencido para que odien a los que han votado a Lula. Por un lado, es verdad que la rabia de los derrotados en Brasil significa pues que han perdido y que perder es peor que ganar. Así que los del odio, los del racismo, los clasistas, los del machismo, los de la violencia con las pistolas, los bates y los puñetazos, los negacionistas del COVID, los enemigos de la selva amazónica, los que encerraron 580 días en la cárcel a un hombre inocente solo porque tenían el poder para hacerlo, los que asesinaron a Mariel Franco y a tantos negros y negras pobres, de los que nunca supimos el nombre, los que bloquearon las carreteras para entorpecer las elecciones hasta el último momento, los que intentaron también hasta última hora un pucherazo, los que no han terminado de aceptar el resultado de las elecciones, al basurero de la historia. Porque tentaron me enterrar vivo y yo estoy aquí. Pero por otro lado, derrotar a Bolsonaro no significa derrotar al bolsonarismo. La victoria de Lula tiene mucho de épica, intentaron enterrarle vivo y ahí está, haciendo historia una vez más. Nadie nunca ganó unas elecciones brasileñas con tantos votos. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente por tercera vez y con 60 millones de votos. La idea de un Brasil popular, diverso y multicolor se ha abierto paso, y eso que tenía enfrente al Estado, controlando los medios, los cuarteles, las comisarías, las iglesias, los bancos y los jueces, y pese a todo, Lula ha ganado. Si las elecciones las hubiera narrado John le Carré, Lula nunca hubiera resultado vencedor. Bolsonaro ha sacado 58 millones, y si no fuera tan atrabiliario, sabría que su derrota tiene algo también de dulzura. Estoy aquí para gobernar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, armonicamente. Por primera vez en la historia, las 5 principales economías de América Latina estarán gobernadas por fuerzas de izquierda. Lula en Brasil, Petro en Colombia, López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Boric en Chile, además de Xiomara de Castro en Honduras, que sigue Maduro en Venezuela, en fin, una importantísima reconfiguración del mapa geopolítico. Es igual que lo que pasó en la primera oleada roja. Un nuevo proyecto histórico socialista que aman los pueblos de la América. No, resultados más ajustados, victorias con frentes amplios sin cohesión ideológica, la crisis económica y medioambiental, una derecha escorada a la extrema derecha, que tiene menos escrúpulos y que además está más experimentada, el control radical de los medios de comunicación que han perdido toda vergüenza y de muchos jueces que también la han perdido. No va a ser fácil. Es cierto que la victoria de Lula augura importantes cambios para América Latina. Todos los mandatarios han mandado felicitaciones, incluido Joe Biden, pero no todos van a tener la misma capacidad en sus propios países de llevar a cabo lo que quieren hacer. Y la gente en la calle, que el día de la victoria está siempre alegre, luego va a querer ver resultados. ¡Adiós, Bolsonaro! ¡Chao, Bolsonaro! La victoria de Lula representa la constatación del fracaso del Grupo de Lima, aquel aquelarre fundado un 8 de agosto del 17, cuyo único objetivo era desestabilizar a Venezuela, derrocando a Nicolás Maduro, un bloque impulsado por la OEA y por los Estados Unidos, y del que Bolsonaro era su último baluarte. Continuamos apoiando todas as resoluções do Grupo de Lima para que atinjamos, então, o objetivo que interessa a todos nós: liberdade y democracia. Pobre presidente encargado de Venezuela, sin apoyo y sin futuro. Al estilo de los 10 negritos de Agatha Christie, Bolsonaro ha sido el último en caer. Mauricio Macri, Lenín Moreno, Sebastián Piñera, Iván Duque, Luis Guillermo Solís, Rivera, Jimmy Morales, Cabrera, Enrique Peña Nieto, hasta el propio Joe Biden le da ya por amortizado. Como tenga que devolver Guaidó lo que ha robado durante su patraña como presidente encargado, no va a haber rancho en Texas donde esconderse. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas, las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela.
Estamos cansados de ser una región pobre. Brasil debe tener la generosidad para juntar a todos. Necesitamos que América Latina sea un bloque fuerte. Estas fueron las primeras palabras de Lula tras depositar su voto el pasado domingo. Lula sabe, como lo sabía Chávez en el 98, cuando ganó en Venezuela, que es imposible que un solo país pueda avanzar en solitario. Por eso la integración regional, la unidad de objetivos va a ser el horizonte de todos los gobiernos de cambio. Si la derecha estaba esperando la victoria de Bolsonaro para darle una vuelta más de tuerca pues a Boric, a Alberto Fernández, a Petro, a Arce, a Pedro Castillo, a Xiomara Castro, con Lula se abre un nuevo escenario en la región. Brasil va a regresar a la comunidad internacional y en un mundo donde la hegemonía norteamericana, enredada en Ucrania también, ya no vale, la voz latinoamericana va a volver a escucharse, como hace 2 décadas los BRICS se hicieron un hueco. Evidentemente no es lo mismo ser el presidente de la 6ª economía mundial que regresar y encontrarte con que ahora estás en el puesto 12º. ¿Podrá Lula repetir la fórmula del 2000 en 2022? La respuesta es complicada porque el presidente saliente ha dejado un panorama desolador en cuanto a relaciones internacionales. Por ejemplo, la relación con Estados Unidos es muy complicada desde que Donald Trump dejó la Casa Blanca, y con Europa tampoco se lleva muy bien por el tema medioambiental y también por su costumbre de insultar a diestro y a siniestro, sobre todo a siniestro. Y con el resto de los países de América Latina la cosa fue de mal en peor con Bolsonaro desde que empezaron a ganar las izquierdas en el continente. Si sacar a Venezuela fue el intento de romper el eje progresista en América Latina, recomponer ese eje va a ser ahora parte del cometido, y por eso Mercosur va a volver a ser una prioridad, especialmente cuando Brasil lo presida en el segundo semestre de 2023. Y de la misma manera, UNASUR y la CELAC van a volver a tener la relevancia que tuvieron y que nunca le interesó a Estados Unidos. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Serán los más necesitados los que van a estar en el centro de las políticas del gobierno. Unas palabras de esperanza para los más de 33 millones que pasan hambre en Brasil. Y es que la herencia de Bolsonaro a nivel interno tampoco es nada halagüeña. 700.000 muertos por la COVID, 11 millones de parados y un déficit de 29.583 millones de dólares, solo lo que va de año. ¿Y qué decir de la Amazonía? 13.000 kilómetros cuadrados devastados en 2021. Como veis, no será tarea fácil volver a los datos de su anterior mandato, cuando logró reducir la devastación de la selva en un 80%, y 30 millones de brasileños salieron de la pobreza, sobre todo con un Congreso que va a tener fragmentado y la sombra del bolsonarismo persiguiendo a los demócratas pistola en mano, especialmente si son negros. Carlos Zambelli armado aqui, galera. Carlos Zambelli armado aqui, ó. Carlos Zambelli armado aqui, galera. La democracia brasileña ha sobrevivido a un golpe de Estado continuado que comenzó en 2014 con la impugnación de los resultados de las presidenciales ganadas por Dilma Rousseff y su posterior impeachment en 2016. Un golpe que continuó con el encarcelamiento ilegal del expresidente Lula da Silva en 2018 y que le impidió presentarse a las elecciones que ganó Bolsonaro. Ha sido la administración Biden la que, según informa el Foreign Affairs, ha impedido el golpe de Estado en Brasil. Hombre, pues muchas gracias por convencer a los militares de que no escucharan a las voces de los bolsonaristas. A Biden no le ha interesado un golpe en Brasil porque confía en que su relación con Lula va a ser mejor que la que podría tener con Bolsonaro, un amigo de Trump. Y además le enajenaría el apoyo del resto de los países latinoamericanos. Pero sigue siendo preocupante que sean los Estados Unidos los que decidan si hay golpe de Estado o no. Gobernar no va a ser fácil. La mercantilización de la política, el aislamiento social y la disolución de las redes sociales, la pérdida del sentido de comunidad, la apología de la dictadura, el uso masivo de las redes sociales para difundir fake news, el neoevangelismo autoritario, la cultura del odio, la justificación del egoísmo, la falta de empatía, la defensa de la jerarquía social sobre los más débiles, la deshumanización de los pobres, el sometimiento de las mujeres como una forma de gratificación social para los machistas. Steve Bannon y los suyos han convertido Brasil en un laboratorio de la extrema derecha mundial. Dicen que su cuartel general son 2 pisos en la zona más cara de Sao Paulo. Un milagro que con estos condicionantes Lula da Silva haya sacado casi 2 puntos de ventaja en estas elecciones. Mato Grosso, capital do Nortão, está con você, Bolsonaro. Lula ha ganado en Brasil, pero como decíamos, no será fácil erradicar el bolsonarismo.
No será sencillo porque el fascismo siempre encuentra nuevas formas de penetrar en la sociedad, llamémoslo como lo llamemos. Basta una pequeña crisis para sacar lo peor de la gente educada en esa racionalidad, sobre todo cuando te bombardean todos los días con la imagen distorsionada del que tienes que ver como un enemigo. Aunque saques de la miseria a más de 30 millones de personas, siempre habrá alguien dispuesto a echar la culpa de sus pequeñas desdichas a los pobres, a los negros, a los homosexuales, a los indígenas, a los sindicalistas, a los izquierdistas o a las mujeres. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população. Tampoco van a cejar en su empeño los golpistas de siempre, seguirán intentándolo más allá de poner en duda las elecciones. ¿Cómo? Pues recurriendo al crimen organizado para intimidar a las fuerzas democráticas, fomentando divisiones internas tanto en el gobierno como en las propias fuerzas de la izquierda, manejando el poder legislativo de forma marrullera para crear una situación de ingobernabilidad permanente, utilizando al poder judicial como ariete de la guerra judicial del lawfare, desinformando y manipulando desde las redes y medios de comunicación, demonizando a Lula y al gobierno desde las telepantallas de los evangelistas reaccionarios. Nada que no hayan hecho hasta ahora, pero lo van a hacer de manera más intensa. Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país e que hoje tem único e grande vencedor, o povo brasileiro. Brasil de la esperanza, este es el lema que ha permitido a Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 años, a protagonizar la película más feliz que ha vivido Brasil en las últimas décadas. El pueblo brasileño ha otorgado su confianza por tercera vez al hombre que les gobernó entre 2003 y 2010. Lula y el PT tienen que aprender de los errores, aprender que la cercanía del poder siempre se aproximan corruptos que solo quieren enriquecerse. Tienen que aprender que sin un relato alternativo, la realidad de lo que la gente entienda la van a dictar los medios. Aprender que no hay que construir clientes sino ciudadanos. Aprender que las mujeres y los jóvenes tienen que asumir ya responsabilidades políticas. Aprender que los partidos no pueden paralizarse para suministrar cargos de gobierno, sino que tienen que seguir imbricados en la sociedad civil como partidos movimiento. Aprender que los avances se defienden en la calle, no dejando a los violentos que se hagan fuertes con su impunidad en las calles. Aprender que la generosidad con los demás países es también la garantía de que tu democracia va a avanzar sin que nadie le ponga la zancadilla, porque hay mucha gente en Brasil que sigue bajo su aparente imagen pacífica poniendo zancadillas. El presidente que puso a Brasil en el mapa mundial, el estadista que logró reformas sociales y económicas, el que triplicó el PIB per cápita hasta convertir a Brasil en la sexta potencia mundial, el hombre al que intentaron enterrar vivo y que ha vuelto para devolver la esperanza y la democracia a Brasil.